A pesar de que su familia paterna, perteneciente al orden ecuestre, provenía de la ciudad de Velletri, situada aproximadamente a unos 40 kilómetros de Roma, Augusto nació ya en la urbs el 23 de septiembre de 63 AC, más específicamente en la zona llamada Las Curias Viejas Incuris Veteribus, en una mansión ubicada en el Monte Palatino, muy cerca del Foro Romano y del Arco de Tito. En excavaciones del año 2011 ha sido hallada la que se cree que puede ser su casa natal. Al nacer recibió el nombre Cayo Octavio Turino, siendo el cognomen Turino una probable referencia a la victoria de su padre en Turio sobre una rebelión de esclavos. Debido a la superpoblación de Roma en esa época, Octavio fue llevado a la ciudad natal de su padre, Velletri, para ser criado ahí. En sus memorias el futuro emperador solo hace una breve referencia a su familia natural del orden ecuestre. Su bisabuelo paterno se había desempeñado como un tribuno militar en Sicilia, bajo el mando de Lucio Emilio Papo, durante la Segunda Guerra Púnica, mientras que su abuelo sirvió en varios puestos políticos regionales. Su padre, llamado también Cayo Octavio, fue pretor y gobernador de Macedonia. Y su madre, Atia Balba Cesonia, era la sobrina de Julio César. Quedó huérfano de padre en 59 AC, cuando tenía 4 años de edad. Su madre contraería nuevas nupcias con un exgobernador de Siria, Lucio Marcio Filipo, quien afirmaba ser descendiente de Alejandro Magno y que fue elegido cónsul en 56 AC. Contrario a lo que pudiera pensarse, Filipo nunca mostró mucho interés en el joven Octavio. Debido a lo anterior, Octavio fue criado por su abuela materna Julia César la Menor. En 52 o 51 AC, Julia César la Menor falleció y Octavio fue el encargado de pronunciar el discurso fúnebre de su abuela. Para cuando Julio César fue asesinado en los Higos de marzo, el 15 de marzo, de 44 AC, Octavio se hallaba estudiando y formando parte de un entrenamiento militar en Apolonia de Iliria, en el emplazamiento de la ciudad moderna de Pojan. Tras objetar el consejo de algunos oficiales del ejército de que tomara refugio con las tropas en Macedonia, el joven navegó a Italia para averiguar si tenía algunas potenciales fortunas políticas o, siquiera, posibilidades de afianzar su seguridad. Al llegar a Lupiare, cerca de Brindisi, se enteró del contenido del testamento de César, y solo entonces decidió luchar por convertirse en el heredero político de su tío abuelo, así como beneficiario de las 2/3 partes de su patrimonio. Por otro lado, al no tener ningún hijo legítimo, César adoptó a Octavio como su hijo y principal heredero. Al llegar a Roma, el 6 de mayo de 44 AC, Octaviano encontró al cónsul Marco Antonio, ex colega de César, en una frágil tregua con los asesinos del dictador. A estos se les había concedido una amnistía general el 17 de marzo, aunque Antonio había logrado expulsar a la mayoría de ellos de Roma. Esto último se debía al elogio enardecedor que dio en el funeral de César, dirigiendo la opinión pública en contra de los asesinos. Después de que Décimo Bruto rehusara entregar la Galia Cisalpina a Antonio, Antonio lo sitió en Mutina, actual Módena. Las resoluciones dictadas por el Senado para detener la violencia fueron ignoradas por Antonio, a sabiendas de que el Senado carecía de un ejército propio con el cual desafiarlo. Lo anterior, le dio una oportunidad a Octaviano, quien se sabía que poseía fuerzas armadas. Durante esta época, Antonio acusó a Octaviano de conspirar contra él, y de haber intentado asesinarlo. A pesar de su derrota en Módena, Antonio aún contaba con un considerable apoyo entre las tropas romanas, llegando a reagrupar sus fuerzas en la Galia, donde él llegó a reunir hasta 17 legiones. No obstante, tanto Lépido como Octaviano sabían que, de seguir enfrentándose entre ellos, los partidarios cesarianos se reducirían de manera significativa, lo cual daría ventaja a los asesinos de César ya que no se verían en la necesidad de usar sus fuerzas. Por ello, Lépido planteó la necesidad de una alianza entre ellos. En un encuentro realizado cerca de Bolonia en octubre de 43 AC, Octaviano, Antonio y Lépido formaron una dictadura militar conocida como el Segundo Triunvirato. El 1 de enero de 42 AC, el Senado reconoció de manera póstuma a Julio César como una divinidad del Estado romano. Divus Iulius. Para apoyar su causa, Octaviano hizo hincapié en el hecho de que, en consecuencia, él, como hijo adoptivo de César, era ahora Divi Filius, hijo del dios. Tras esto, Antonio y Octaviano enviaron por mar a 28 legiones para enfrentarse a los ejércitos de Bruto y Casio, que habían instalado su base de poder en Grecia. Tras 2 enfrentamientos en Filipos, Macedonia, en octubre de ese mismo año, el ejército cesariano logró la victoria y tanto Bruto como Casio se suicidaron.
De acuerdo a Suetonio, Octaviano no mostró moderación en la victoria, enviando a Roma la cabeza de Bruto, para que la arrojaran a los pies de la estatua de César, aumentando así con sangrientos ultrajes los castigos que impuso a los prisioneros más ilustres. La insatisfacción generalizada con Octavio por los asentamientos de sus soldados incitó a muchos a que se concentraran del lado de Lucio Antonio, hermano de Marco Antonio, que contaba con el apoyo de una mayoría considerable en el Senado. Mientras tanto, Octaviano pidió el divorcio de Clodia Pulcra, hija de Fulvia y de su primer esposo, Publio Clodio Pulcro, reclamando que el matrimonio nunca se había llegado a consumar. Como resultado, decidió devolverla con su madre, la esposa de Antonio. Fulvia, insultada, decidió responder. Junto con Lucio Antonio, formó un ejército en Italia para aliarse a las fuerzas de Antonio en contra de Octaviano. Sin embargo, la apuesta política de Lucio y Fulvia al oponerse a Octaviano era muy arriesgada, ya que el ejército romano todavía dependía de los triunviros para obtener sus salarios. En Italia, Sexto Pompeyo amenazó a Octaviano con rechazar los envíos de grano a la península por medio del Mediterráneo. El propio hijo de Pompeyo había sido puesto a cargo como comandante naval con el objetivo de provocar una hambruna generalizada en Italia. 82 El control de Pompeyo sobre el mar lo llevó a adoptar el nombre Neptunifilius, hijo de Neptuno. Para entonces Roma se encontraba dividida entre Oriente y Occidente. En el primero, Marco Antonio se ocupaba de la reorganización de Egipto, mientras que, en Occidente, Octaviano estaba enfocado en apoyar las actividades agrícolas e integrar al mismo tiempo las provincias romanas en esta región. La campaña de Antonio contra los partos terminó en desastre, empañando su imagen de líder. Los 2000 legionarios enviados por Octaviano apenas resultaron ser suficientes para recuperar la fuerza militar en la región. Por otra parte, Cleopatra tenía capacidad para restaurar su ejército íntegramente, y puesto que Antonio ya estaba comprometido sentimentalmente con ella, decidió enviar a Octavia de vuelta a Roma. Augusto, cuyo nombre oficial era Imperator Caesar Divi Filius Augustus, eligió Imperator, comandante victorioso, como su primer nombre debido a que, con suma claridad, quería asociar con él la propia noción de la victoria. Para el año 13, Augusto se jactaba de haber sido proclamado imperator por sus tropas hasta en 21 ocasiones, todas ellas tras una batalla victoriosa. La mayor parte del capítulo 4 en sus memorias publicadas, conocidas como Res Gestae, está dedicada a sus victorias y honores militares para complacer a los patriotas romanos. Augusto promovió el ideal de una civilización romana superior con la tarea de gobernar el mundo, refiriéndose al mundo conocido por los romanos, consagrado en la frase Tu regere imperio populos, Romane, memento romano, recuerda que tienes fuerza para gobernar a los pueblos de la tierra. Más tarde, el general romano Julio César Germánico se aprovecharía de una guerra civil querusca entre Arminio y Segestes para derrotar a Arminio, que huyó de la batalla, aunque sería finalmente asesinado en 21 DC por un acto de traición. La enfermedad de Augusto en 23 AC puso en evidencia los problemas en torno a su sucesión. Con el propósito de garantizar la estabilidad, Augusto necesitaba designar un heredero para su posición extraordinaria en la sociedad y gobierno romanos. Esto debía conseguirse mediante el uso de vías suaves, poco dramáticas y acumulativas que no revolviesen los temores senatoriales contra la figura de la monarquía. Y alguien iba a heredar su posición extraoficial de dominio, esa persona debía ganárselo por méritos que fueran reconocidos por el pueblo romano. Algunos historiadores consideran que los indicios apuntaban al hijo de la hermana de Augusto, Marco Claudio Marcelo, que además se había casado con la hija de Augusto, Julia la Mayor. Otros historiadores, en cambio, cuestionan este punto de vista basándose en el testamento de Augusto, leído en voz alta por el Senado, mientras este se hallaba gravemente enfermo en 23 AC. El historiador de C.A. Schotter considera que las políticas de Augusto a favor de la línea familiar Julia sobre la Claudia podrían haber dado a Tiberio razones suficientes como para que mostrara un claro desprecio por Augusto tras su muerte. En cambio, Tiberio siempre fue rápido en reprender a todos aquellos que criticaron a Augusto. Schotter sugiere que la deificación de Augusto, junto con la actitud extremadamente conservadora de Tiberio hacia la religión, forzó a este último a contener cualquier resentimiento que pudiera haber concebido. Además, el historiador R. Shaw Smith hace mención a las cartas dirigidas por Augusto a Tiberio, en las que mostraba su afecto y alta consideración por los méritos militares de Tiberio.
Shotter comenta que Tiberio enfocó su animadversión y críticas en Gayo Asinio Galo, por haberle esposado a Vipsania después de que Augusto obligara a Tiberio a divorciarse de ella, así como los dos jóvenes Césares Cayo y Lucio, en vez de hacerlo con Augusto, el verdadero responsable de su divorcio y, finalmente, de su degradación imperial.